Después de que las fuerzas aliadas derrotaran a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Europa se convirtió en un lugar difícil para asociarse con el Tercer Reich de Adolf Hitler. Es por esta razón que varios oficiales de las SS, miembros del partido de alto rango y otros colaboradores, a los que se les acusaba de haber cometido crímenes contra la humanidad, decidieron huir antes de enfrentarse a las Cortes Internacionales de Justicia. Algunos de ellos lograron escapar a través del Atlántico, encontrando refugio en Sudamérica. El día de hoy veremos sobre 3 casos de oficiales de las SS que consiguieron arribar al continente sudamericano y vivir una vida más o menos tranquila durante la segunda mitad del siglo XX. Número 3. Erich Priebke. Erich Priebke nació el 29 de julio de 1913 en la ciudad de Hennigsdorf, por entonces Imperio Alemán. En 1933 se afilió al Partido Nacionalsocialista y hasta 1935 trabajó en varios hoteles de Europa, especialmente en Italia. Cuando regresó a Alemania al año siguiente, fue recomendado por un primo para que trabaje como intérprete y traductor de italiano en la oficina de prensa de la Gestapo. Al poco tiempo, sería trasladado al servicio penal de la Gestapo, donde era responsable del contacto con otros servicios de policía, especialmente de Italia. Posteriormente, trabajó en la Oficina de Seguridad del Reich, que era la rama de inteligencia de las SS, teniendo el rango de capitán. Tiempo después, Priebke fue trasladado a Roma por orden de Reinhard Heydrich, ya que el comandante de la Policía de Seguridad y el SD en Roma, el teniente coronel Herbert Kappler, lo había solicitado expresamente. Nada más llegar a Roma, Priebke ya se veía a sí mismo como el número 2 detrás de Kappler. Desde febrero de 1941 trabajó en la embajada alemana en Roma como oficial de enlace de la policía italiana. El 23 de marzo de 1944, miembros de la resistencia italiana del Partito d'Azione cometieron un ataque contra soldados alemanes del regimiento de policía de las SS Bolzano en la vía Rasella de Roma. Una bomba a control remoto mató a 33 soldados alemanes, junto con 2 transeúntes italianos que no estaban involucrados. A sugerencia de Kappler, el liderazgo del ejército alemán en Italia decidió ejecutar a 10 rehenes por cada alemán caído. Al día siguiente del atentado, y a pedido de los alemanes, la policía italiana transfirió a 335 civiles a los miembros de las SS, donde fueron trasladados a las fosas ardeatinas, una zona boscosa cerca de Roma, donde serían fusilados en grupos de 5, siendo Erich Priebke uno de los participantes. Los oficiales superiores de las SS, incluido Priebke, formaron los escuadrones de fusilamiento y dispararon a mano a las primeras 12 víctimas, y probablemente se piensa que el mismo Priebke era el que tenía la lista de los civiles que estaban siendo ejecutados. La polémica surgió cuando, durante las ejecuciones, se descubrió que se había cometido un error y que 5 personas adicionales que no estaban en la lista habían sido traídas a las cuevas y ejecutadas también, cuando la orden era matar a 10 italianos por cada alemán muerto. Como resultado de esto, el futuro juicio de Priebke se centró fuertemente en estas ejecuciones adicionales, ya que él era el responsable de la lista. En los meses posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Priebke fue juzgado por su papel en la masacre, pero logró escapar con la ayuda de Odessa, de un campo de prisioneros británico en el noreste de Italia en 1946. Después de huir del campamento, vivió tranquilo con su familia en la ciudad de Vipiteno hasta octubre de 1948. Posteriormente, los franciscanos lo escondieron a petición del obispo Alois Judal, y con la ayuda de algunos miembros de la iglesia, Priebke adquirió un pasaporte de la Cruz Roja bajo el nombre falso de Otto Pape, y escapó a través de las famosas Rat Lines de Génova a Argentina. Ya en Latinoamérica, volvió a vivir con su nombre real y con documentos argentinos válidos en la ciudad de Bariloche, donde gozó de gran reputación, especialmente en la comunidad alemana. Su pasado no era conocido en detalle por sus conciudadanos y la embajada alemana también guardó silencio. Luego de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre la República Federal Alemana y Argentina en el año 52, Priebke también recibió nuevamente su pasaporte alemán. Sin embargo, su participación en la masacre en Italia fue mencionada nuevamente en 1991 por el periodista argentino Esteban Buch, quien informó sobre exmiembros de las SS que habían estado viviendo en Bariloche desde los años 50. A causa de ello, los investigadores alemanes presentaron una solicitud de extradición en 1993
y Pripke fue puesto bajo arresto domiciliario en Argentina. Al año siguiente fue entrevistado por el ABC News, después de que las investigaciones realizadas por esta estación habían identificado su paradero. Esto llevó a la indignación entre las personas que no habían olvidado la masacre, e Italia exigió también su extradición. En 1995, Pripke fue trasladado a Italia y absuelto allí en agosto del año siguiente, tras un juicio ante un tribunal militar en Roma. Esta absolución llevó a más protestas en todo el mundo, tanto así que el 15 de octubre de 1996 el juzgado de casación anuló la absolución. En un nuevo juicio se impuso una sentencia de 15 años, pero debido a las leyes de la amnistía, la sentencia se redujo a 10 y al mismo tiempo se contabilizó la detención previa al juicio. Pero todo cambió en la primavera de 1998, cuando el Tribunal Militar de Apelaciones de Roma condenó nuevamente a Erich Pripke, esta vez a cadena perpetua. No obstante, debido a su estado de salud, Pripke cumplió la detención en arresto domiciliario, pero este no se le aplicó estrictamente. Erich Pripke cumplió su condena hasta el 11 de octubre de 2013, fecha en que falleció a la edad de 100 años. Argentina rechazó un funeral en su antigua residencia en Bariloche, mientras que en Italia, el presidente de la comunidad judía en Roma propuso un traslado del cadáver a Alemania y un entierro en su lugar de nacimiento en Hennigsdorf, pero allí también rechazaron la solicitud, alegando que Pripke no era residente de la ciudad. En última instancia, la Sociedad San Pío, un cismático grupo católico, ofreció celebrar la ceremonia funeraria de Erich Pripke en la ciudad de Albano Laziale, cerca de Roma, pero debido a los constantes enfrentamientos entre simpatizantes fascistas y manifestantes antifascistas, el ataúd que contenía el cuerpo de Pripke fue incautado por las autoridades italianas, llevado a una base militar cerca de Roma y luego enterrado en un lugar secreto. Número 2. Walter Rauff. Walter Rauff nació el 19 de junio de 1907 en Kotten, Imperio Alemán. En 1924 se unió a la Marina de Guerra, donde viajó a España y Sudamérica. Durante sus años en la Marina, conoció y se hizo muy amigo de nada más y nada menos que Reinhard Heydrich, quien también sirvió en la Marina en la década de 1920. Como bien sabréis, Heydrich fue contratado por Himmler en 1931 para servir como jefe del sistema de contrainteligencia de las SS, y cuando Rauff renunció a la Armada en 1937, Heydrich se acordaría de él. Justamente en ese año, Rauff se unió al Partido Nacionalsocialista y al año siguiente, en 1938, a las SS. En las SS ocupó el rango de capitán, donde trabajó en la oficina principal del SD como ponente para asuntos de movilización. Después del ataque a Polonia en 1939, participó en las discusiones de los jefes de la Policía de Seguridad y el SD, bajo la dirección de Reinhard Heydrich, en donde preparaba las actas de las reuniones. Sin embargo, entre 1940 y 1941, Rauff regresó a la Marina como voluntario, al mando de una flotilla barredora de minas en el Canal de la Mancha. Poco tiempo después, fue dado de baja del servicio activo y regresó a la Oficina Principal de Seguridad del Reich, donde asumió la administración de los asuntos técnicos. Con el nombramiento de Heydrich como protector de Bohemia y Moravia, Rauff lo siguió a Praga y organizó las comunicaciones técnicas del departamento local. Luego de la invasión a la Unión Soviética, Rauff fue uno a los que se les asignó la responsabilidad de buscar alternativas para la ejecución de todo opositor al régimen, por lo que su labor se basó en la búsqueda de alternativas a los fusilamientos, ya que esta técnica desmoralizaba a los soldados. Finalmente, Rauff planteó la posibilidad de usar los famosos camiones de gas, pero su idea tuvo varios problemas técnicos que no pudo afrontar. En el verano de 1942, después de los primeros triunfos del Afrika Korps, los nacionalsocialistas urdieron planes para buscar una futura cooperación con los árabes en el Medio Oriente. Los éxitos iniciales de los alemanes e italianos en la campaña africana despertaron en el alto mando las expectativas de un rápido avance en Egipto y posteriormente en Palestina. El establecimiento de un grupo de trabajo se decidió en julio de 1942. Este grupo, compuesto por 24 hombres bajo el mando de Rauff, fue transferido a Atenas el 29 de julio, pero unos días antes Rauff viajó a Tobruk para ver a Erwin Rommel y conocer el estado del avance alemán. No obstante, se cree que un encuentro personal entre Rommel y Rauff era improbable, ya que al mismo tiempo,
A 500 kilómetros de Tobruk, la primera batalla del Alamein estaba en sus etapas finales. Como se sabe, esta batalla detuvo la ofensiva alemana, y por lo tanto, el comando de Rauf fue transferido de regreso a Alemania. En noviembre se redirigió al grupo de Rauf para que se desplegara en Túnez, pero el 8 de noviembre las tropas aliadas desembarcaron en Marruecos y Argelia en la llamada Operación Antorcha. Los éxitos aliados llevaron el 9 de mayo de 1943 a que Rauf y todo el grupo de trabajo fueran enviados a Nápoles, y 4 días después las tropas alemanas e italianas capitularon en Túnez. Desde principios de septiembre de 1943, Rauf fue asignado para combatir a las fuerzas partisanas en Italia. En julio de 1944 fue ascendido a coronel y al año siguiente participó brevemente en las negociaciones para la rendición de las fuerzas alemanas en Italia. Cuando fue capturado el 30 de abril, se había trincherado junto con otros miembros de las SS en el Hotel Regina en Milán, y tras más de un año de internamiento, en diciembre de 1946, Rauf logró escapar del campo. Según sus propias declaraciones, permaneció durante 18 meses en varios conventos de la Santa Sede, aparentemente apoyados por el obispo Alois Hudal. En julio de 1948 fue reclutado para trabajar en el servicio de inteligencia sirio, pero tras un golpe militar en agosto del 49, Rauf fue arrestado, pero fue puesto en libertad poco después y decidió regresar a Italia. En noviembre de 1949 se quedó en Roma bajo un nombre falso hasta diciembre, fecha en que logró salir de Europa con su esposa y sus 2 hijos a través de las Rat Lines en barco hacia Ecuador. Rauf llegó con su familia a Quito, donde encontró trabajo como representante de la compañía Bayer. La CIA sospechaba que estaba trabajando para servicios de inteligencia en Ecuador, pero esto nunca se pudo confirmar. En octubre de 1958, Rauf se mudó a Chile, donde trabajó como gerente de una fábrica de conservas de cangrejo en Punta Arenas, una de las ciudades más australes del mundo. De 1958 a 1962 trabajó para el Servicio Federal de Inteligencia de la Alemania Occidental. Para encubrir su actividad de espionaje en Sudamérica, se desempeñó como gerente de la importadora Goldman, una compañía en Santiago de Chile. Inicialmente, el reclutamiento de Rauf parecía prometedor, pero sus informes resultaron ser inútiles en su mayor parte, y finalmente fue despedido. En diciembre del 62 fue arrestado por las autoridades chilenas después de que Alemania solicitó su extradición, pero fue liberado por una decisión de la Corte Suprema de Chile 5 meses después, debido a que sus crímenes habían sido cometidos demasiado tiempo atrás. La elección de Salvador Allende como presidente de Chile en 1970 no cambió la situación. En una carta amistosa a Simon Wiesenthal, Allende escribió que no podía revertir la decisión de la Corte Suprema. Por otra parte, un exagente del Mossad llamado Yossi Chen relata que la agencia intentó capturar a Rauf en 1979, algo así como hicieron con Eichmann. Esta vez el plan era asesinarlo y luego presentar un comunicado de prensa, pero el plan fracasó. Cuando a Hans Strack, el embajador alemán en Chile, se le ordenó solicitar su extradición, Strack envió la solicitud para la extradición de Rauf más de 14 meses después, demora que le permitió a Chile rechazar nuevamente la solicitud. Bajo el régimen de Augusto Pinochet, se cree que Rauf pudo haber servido como asesor de la policía secreta. Pinochet además resistió todos los pedidos de su extradición para ser juzgado en Alemania Occidental o en Israel. Mientras tanto, Rauf desapareció, pero fue descubierto por el documentalista William Bemister en Los Pozos. Una de las últimas solicitudes para extraditar a Rauf a Alemania Occidental fue presentada por la famosa cazadora Beth Klarsfeld en 1983, pero fue rechazada por el régimen de Pinochet, que alegó que Rauf había sido un ciudadano chileno pacífico durante más de 20 años, y declaró que el caso fue cerrado desde la decisión de la Corte Suprema en 1963. Esto no desanimó a Klarsfeld, y el 20 de enero de 1984 viajó a Chile para exigir la extradición de Rauf, donde fue arrestada en 2 ocasiones, incluso en una manifestación frente a la casa de Rauf. El 29 de febrero de 1984, el embajador alemán Hermann Holzheimer exigió en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile la deportación de Rauf en lugar de la extradición, ya que la deportación es legalmente más simple y no requiere una nueva decisión del más alto tribunal chileno. A pesar de esto, el gobierno chileno se negó nuevamente a transferir a Rauf.
No obstante, el 14 de mayo de 1984, Walter Rauff moriría en Santiago producto de un ataque al corazón. Posteriormente, fue enterrado en el Cementerio General de Santiago de Chile. Número 1. Klaus Barbie. Nikolaus Barbie, conocido comúnmente como Klaus, nació el 25 de octubre de 1913 en la ciudad de Bad Godesberg, cerca de Bonn. Después de terminar la secundaria, se unió a las Juventudes Hitlerianas y prestó sus servicios en el Servicio de Trabajo del Reich. El 26 de septiembre de 1935, Barbie se unió a las SS y trabajó en la oficina principal del SD. Durante esos años, ganó su primera experiencia práctica en la oficina secreta de la Policía Estatal de Berlín. Desde octubre de 1936 ocupó varios cargos en el SD, donde veía los casos de subversión de los socialdemócratas y comunistas. Otra de sus tareas fue la supervisión de los asuntos culturales, que incluían principalmente asuntos religiosos. Para el 20 de abril de 1940, Barbie fue ascendido a subteniente y 5 días después se casó con Regine Billis. Inmediatamente después de la ocupación alemana de los Países Bajos, Barbie llegó a Ámsterdam el 29 de mayo. Hasta marzo de 1942 estuvo laborando en la Oficina Central para la Inmigración Judía en Ámsterdam. El 9 de noviembre fue nuevamente ascendido, esta vez a teniente. Se dice que Barbie fue una pieza clave en la persecución y tortura de los masones en los Países Bajos, y que además dirigió personalmente los ataques a las logias. Como sabemos, luego de la caída de Francia en junio de 1940, se estableció el régimen colaboracionista de Vichy, un estado que permaneció libre de la ocupación alemana hasta noviembre de 1942. Ese mismo mes, Barbie asumió el cargo de jefe de la División Cuarta de la Gestapo en la ciudad de Lyon, ocupando el tercer cargo más importante. Desde el principio, Barbie actuó con gran crueldad. Había alquilado la suite 68 en el segundo piso del Hotel Terminus de Lyon, donde su biógrafo, llamado Tom Bauer, mencionó que allí mantuvo orgías indeciblemente desagradables. Se dice que Barbie torturó a los sacerdotes católicos con descargas eléctricas, los colgó sobre sus pies, mató de hambre a niños y los golpeó. Las mujeres también fueron golpeadas hasta la muerte. Barbie estaba a favor de la tortura y el asesinato de los miembros de la resistencia, entre los que estuvo Jean Moulin, uno de los principales líderes de la resistencia en el sur de Francia. En 1943, Hitler le otorgó la Cruz de Hierro de primera clase por su campaña contra la resistencia y la captura de Moulin. Hubo numerosos otros crímenes durante la estancia de Barbie en Lyon, entre los que resalta la matanza en Saint-Genis-Laval, la responsabilidad de la deportación de los niños de Issy, la redada de la calle Sainte-Catherine y varios asesinatos en la prisión de Fort-Montluc. La ausencia de pruebas documentales sobre estos hechos estuvo relacionada con el regreso de Barbie a Lyon la semana anterior a la retirada alemana en agosto de 1944, donde ordenó destruir todos los archivos que lo involucraban. Luego de esto, asesinó a 20 empleados franceses que trabajaban para la Gestapo y supuestamente también asesinó a su amante francesa Antoinette Murot. El nombre de Klaus Barbie se hizo público por primera vez cuando se compiló una lista de la mayoría de los miembros de la Gestapo de Lyon por Dora Schaul, una miembro de la Resistencia, y su informe se transmitió repetidamente en la radio de Londres. En noviembre de 1944, Barbie fue ascendido a capitán, y tras una orden emitida el 20 de ese mes, fue trasladado a Dortmund para seguir trabajando en el SD, donde ocupó un cargo no especificado. Poco antes del final de la guerra, su paradero fue desconocido. Una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, Barbie disfrutó de la protección, primero de los círculos británicos y luego del gobierno de los Estados Unidos. Debido a sus crímenes, fue condenado a muerte por primera vez en Francia en 1947, aunque la sentencia fue emitida en su ausencia. En ese mismo año, se convirtió en agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, trabajando en el Cuerpo de Contrainteligencia, dedicado a actividades contra el comunismo. Se dice que obtuvo protección por el entonces Alto Comisionado John McCloy, quien evitó su extradición a Francia. Sin embargo, la situación se estaba volviendo más complicada a medida que las investigaciones sobre su participación en las torturas y ejecuciones sumarias durante su estancia en Lyon iban haciéndose más conocidas. Para empezar, en noviembre de 1952, Barbie fue juzgado en Lyon por atrocidades contra la población civil y fue condenado a muerte por segunda vez, también en su ausencia. Hubo otro juicio 2 años después,
donde Barbie fue nuevamente condenado a muerte por la masacre de Saint-Genis-Laval y otros tiroteos en la prisión de Montluc. No obstante, con la ayuda de Estados Unidos, Barbie logró huir a través de las Ratlines bajo el nombre falso de Klaus Altmann, apellido que era el del rabino de su pueblo natal. Barbie, su mujer y sus 2 hijos llegaron a Bolivia a fines de 1955, donde dirigió una serrería en La Paz y más tarde obtuvo la ciudadanía boliviana. Posteriormente, el ahora Klaus Altmann estableció relaciones con algunos exmiembros de las SS refugiados en países vecinos y con los militares bolivianos. Durante la dictadura del general Barrientos, Barbie fue nombrado gerente general de la Compañía Transmarítima Boliviana, creada por Barrientos en el 67, que actuaba como tapadera de tráfico de armas al servicio de la dictadura. Al igual que Rauf, Barbie fue reclutado por la Agencia de Inteligencia de la Alemania Occidental, donde realizó al menos 35 informes sobre la situación en Latinoamérica. Luego de la muerte del general Barrientos en el 69, la suerte de Barbie pareció empeorar, y tras la quiebra de la Transmarítima, abandonó Bolivia y se estableció en Perú, donde su suerte no pareció cambiar mucho, ya que fue vinculado con el asesinato del empresario Luis Banchero Rossi. Y es en Perú donde su identidad fue desvelada, lo que propició que los cazadores Serge y Bit Klarsfeld diesen con su paradero y comenzaran una campaña de acoso, tal y como pasó también con Walter Rauf. Ante el acoso y la sobreviniente protesta internacional, Barbie volvió a Bolivia, donde su suerte cambió, ya que fue amparado por las sucesivas dictaduras de Hugo Banzer y Luis García Meza Tejada, en cuyos golpes de Estado tomó parte. En 1974, Francia pidió a Bolivia la extradición de Barbie, que fue denegada, alegando que no existía tratado de extradición entre ambos países. Durante la dictadura de García Meza, Barbie fue responsable de la organización de violentos grupos paramilitares al servicio del régimen. Su privilegiada situación cambió en 1982, con la llegada de un gobierno democrático al país. El 25 de enero de 1983, el gobierno del presidente Siles Soazo arrestó por estafa a Barbie en La Paz e inmediatamente lo deportó a Francia. Su proceso judicial comenzó en enero de 1987 en Lyon. Barbie ya había sido condenado a muerte 2 veces en su ausencia durante su ocultamiento en Bolivia, pero dado a que los crímenes de guerra que tuvieron lugar en la Francia de Vichy prescribían a los 20 años, solo se le juzgó por las deportaciones, que fueron 3 fundamentalmente. En general, se acusó a Klaus Barbie por la deportación de 842 personas. Barbie negó todos los cargos. Su defensa fue financiada por el banquero suizo François Genut y su abogado fue Jacques Vergès, quien utilizó un argumento basado en la tesis de que las acciones de Barbie no fueron más terribles que las de cualquier colonialista en cualquier parte del mundo, incluyendo a los franceses, quienes nunca fueron perseguidos. A pesar de esto, el tribunal rechazó el argumento de la defensa, y finalmente, el 4 de julio de 1987, Klaus Barbie fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, pero 4 años después falleció enfermo de leucemia el 25 de septiembre de 1991, encontrándose en prisión a la edad de 77 años. Posteriormente, su cuerpo fue incinerado, pero las autoridades francesas nunca revelaron el lugar donde esparcieron sus cenizas. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.